¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la importancia de festejar o no Navidad. Si estamos festejando la Navidad para nuestro Señor Yeshua o Jesús, si es un mandamiento de los hombres o es un mandamiento de Dios, y por lo tanto a quién debemos obedecer. Quiero dejar en claro que esta palabra que hoy nosotros lo tenemos en una Biblia, esta escritura, llegó a nuestras manos porque personas dieron su vida ante todo, en no faltarle el respeto a su rey, a su Elohim, a su Dios, de seguir con la legislación que Dios había establecido y gracias a ello hoy podemos tener la certeza de cómo seguir caminando en la verdad, en la verdadera fe. Entonces, si esa noche, 25 de diciembre, te sientas a la mesa, ese 24 de la noche, te sientas a la mesa a festejar la Navidad, pregúntate, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy festejando la Navidad de mi Señor, de mi Rey? ¿O estoy festejando otra cosa? Para poder ver esto, le voy a presentar algunos informes que he sacado de Googleando. La mayoría de ellos los saqué de Wikipedia, de National Geographic. Son informaciones que ustedes los pueden googlear, buscar y corroborar si estoy en la verdad o estoy diciendo mentira. Queda por responsabilidad de cada uno saber dónde está y a quién quiere adorar. Yo solo voy a exponer esto y comenzamos con, dice, la religión en tiempo de Augusto, emperador romano. Augusto fue el primer emperador romano que gobernó entre 27 a.C. al 14 después de Cristo, año de su muerte, convirtiéndose así en el emperador romano con el reinado más prolongado de la historia. Se jactaba de haber restaurado 82 templos, y no solo, sino que construyó otros nuevos, entre lo que se destaca el templo de Marte Vengador, el templo de Apolo Palatino, el maravilloso panteón de Agripa. Entonces vemos que en la época de Jesucristo los romanos no adoraban a Elohim, no creían en el Mesías y adoraban a otros dioses, eran paganos. Entonces empezamos a ver una realidad distinta. ¿Está? Van a ver, si ustedes conocen algo de historia o miran películas, habrán escuchado sobre el Sol Invictus, sobre el Sol Inconquistado. Fue un culto religioso hacia una divinidad solar iniciado en el Imperio Romano tardío. El festival del nacimiento del Sol Inconquistado indicaba que nacía un nuevo sol que vencía la oscuridad y a partir del final del solsticio de invierno, el 21 de diciembre. Y los días iban a hacerse más largos. Este festival corría desde el 22 al 25 de diciembre. Entonces ellos festejaban al Sol Invictus, en el solsticio de invierno. En el año 274 el emperador Aureliano convirtió en oficial el culto al Sol Invictus, junto a las otras tradiciones romanas. Ya en el tercer siglo, el emperador convirtió en oficial el culto del Sol Invictus. No era el culto oficial, no era adorar a Elohim. ¿Está? Entonces vamos viendo cómo van a la par. Ellos creían en cosas paganas y querían imponer una religión nueva. Esa religión fue sacada de la fe verdadera, no es algo original. Vamos a ver en esta imagen, vamos a encontrar monedas acuñadas en el cual la cabeza aparece con un sol. ¿Está? Vamos a ver también, dice, moneda del emperador Marco Aurelio Probo,
cerca de 280, del año 280 después de Cristo, con el sol Invictus montado en una cuadriga. Y la leyenda, Sol Invicto, al Sol Invicto. El emperador a la izquierda usa una corona solar. ¿Vieron? Van a encontrar en distintas iglesias que aparecen los santos con una aureola o un sol. ¿De dónde viene esto? De la iglesia, que no es la iglesia verdadera. Sin querer ofender, pero nunca se ha hallado ni se ha sabido de que Moisés, Abraham, Isaac, Pablo, Juan hayan tenido una imagen o algo acuñado con un sol en la cabeza o con una aureola en la cabeza. Jamás se ha visto eso en el pueblo de Israel. ¿Dónde se ha visto? En las religiones que se hicieron en base de la fe verdadera. Se hicieron religiones. La religión es una creencia de algo formado de algo verdadero. ¿Tá? No es lo verdadero. Antes de convertirse, ¿quién? Constantino. Constantino fue un emperador. Al cristianismo seguía el Sol Invictus y lo consideraba el fundamento del imperio. De una, sí, él tuvo una vez un sueño en que iba a ganar una batalla poniendo la cruz y haciendo un estandarte y todo eso. Lo pueden buscar, lo pueden googlear y van a encontrar eso. Dice que él se convierte al cristianismo. ¿Habrá sido así? La arqueología es rica en pruebas. Las inscripciones dedicadas al sol son recurrentes en las monedas y en los monumentos. La conversión del mayor seguidor del Sol Invictus al cristianismo determinó la mezcla de elementos solares en la iconografía en la liturgia. O sea, ellos tomaron la religión, su religión pagana, y tomaron la religión cristiana, la fe cristiana, y la convirtieron en una religión. Eso es lo que hicieron, mezclaron en dos cosas. Dios no necesita de que nosotros creemos religiones. Él estableció su legislación, que es para vivir dentro del reino. Eso es todo. Conocer la palabra es necesaria para seguir los ordenamientos y estatutos que Él nos mandó a obedecer como hijos de Él, como siervos de Él. Si está dentro de su pueblo, debe de obedecer cierta legislación. Julio I fijó la fecha de Navidad. Los antecedentes de la Navidad habría que situarlos en el año 320 al 353, durante el mandato del Papa Julio I, que fijó la solemnidad de Navidad el 25 de diciembre, a pesar de la creencia de que Jesucristo nació durante la primavera, quizás con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos. Posteriormente, en el año 440, el Papa León Magno estableció esta fecha para la conmemoración de la Natividad. Casi un siglo más tarde, en el 529, el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. Esta información la saqué de History Channel, National Geographic, perdón. Abajo van a encontrar de esta presentación, ahí abajo van a ver la dirección. Pueden recurrir a ella para ver que esto no es una información mía, sino que la saqué googleando. Entonces encontramos, Julio I fijó la fecha de Navidad, ¿está? El Papa Julio I. Después encontramos en el año 440 el Papa León Magno. Y en el 529 el emperador Justiniano la declara oficialmente festividad del imperio. El 25 de diciembre como festividad del nacimiento de Jesús. Si la Biblia no dice que fue el 25, en la Biblia dice que José y María habían ido para una festividad que es Sukkot, que es en el verano, y quedan en Beit Lehem, en casa de pan, que es Belén, que está más o menos a unas 4 millas de Jerusalén. Después vamos a ver más adelante eso. Bueno, acá tenemos dos imágenes. Dice, el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento del dios Mitra, dios persa, imitando el nacimiento de Jesús. Esta creencia fue tomada por los romanos, muy practicada durante el siglo III y IV. El 25 de diciembre fue en Roma primero una fiesta pagana. Las Saturnalias
que conmemoraban el fin de la siembra de invierno del 17 al 25 de diciembre, adoptada luego por los fieles de Mitra y luego por la Iglesia Católica. Busquen esta información, busquen, no se queden con lo que yo digo, duden de todo lo que yo digo. La información está al alcance de todos para corroborar si esto es verdad o mentira. Después tenemos la fiesta de Yule, la Navidad de los vikingos. Durante la fiesta de Yule era costumbre colocar un árbol perenne como el abeto en representación del árbol de la Navidad de la cosmología nórdica, o fresno, las ramas y las raíces del cual mantenían muchos unidos mundos diversos. Este árbol se decoraba con cuidado, tal como hacemos hoy en tantos países como el árbol de Navidad. Se decía que el dios Thor iba en un carro tirado por dos machos cabríos que tenían poderes mágicos. Vieron que todo esto son leyendas, son cuentos de pueblos, ¿está?, que festejaban en la misma etapa que era del solsticio de invierno, y que tenían costumbre. Y esto lo toman el Imperio Romano y unen a la religión cristiana que estaban haciendo. En el año 532 después de Cristo, Dionisio el Exiguo, un monje de origen sirio que vivía en el convento de Roma, matemático y teólogo, llegó a la conclusión de que Jesucristo había nacido el 25 de diciembre del año 754 y propuso que dicho año fuera llamado primero antes de Cristo, es decir, el año 1 del Señor. Entonces encontramos que en el año 532 después de Cristo, Dionisio dice: Jesucristo nació el 25 de diciembre. No sé de dónde habrá sacado. Durante la festividad de Sukkot, Yahweh ordenó a todos los varones israelitas subir a Jerusalén. Por esta razón, Jerusalén estaba llena de israelitas y José y Miriam no encontraron lugar para hospedarse. Esto lo encontramos en Lucas 2:7. Y quedaron en Jerusalén, Beit Lehem, donde Yeshua nació. Está solamente a 4 millas de Jerusalén y también estaba lleno. Entonces, vemos que Jesús nace en Beit Lehem, en Belén, que está a 4 millas de Jerusalén. No llegan a Jerusalén porque estaba lleno y ya Belén, que está a más o menos 50 kilómetros, ya no tenía dónde hospedarse esta gente. ¿Por qué se quería hospedar esta gente? Porque Miriam, María, estaba embarazada de Yeshua. Y por lo tanto van a la Sukkah, porque en esa época se festejaba Sukkot, en una fiesta determinada por nuestro Elohim. ¿Por qué fueron también? En esta fiesta utiliza el emperador para hacer un censo. Y vemos que esta fiesta se hace en verano, no en invierno. 25 de diciembre ya invierno, cuando festejan los católicos y los demás festejan el 25 de diciembre como nacimiento de Jesús, ya era invierno. Y José y María no habían ido a invierno para Jerusalén, fueron en verano, en la fiesta de Sukkot, entre septiembre y octubre. Bueno, ahora yo le quería compartir por qué viene toda esta creencia de que de todas estas festividades paganas. Todo comienza con Nimrod. Nimrod era un descendiente de Cam, hijo de Cus. Nimrod se casa con su madre, Semiramis, y nace Tamuz después. Cuando muere Nimrod, su madre ve que su gobierno va a decaer y va a perder el poder. Entonces dice que fue embarazada por un rayo de luz que es del sol, porque dice que su hijo esposo Nimrod era el dios sol, y que ella se embaraza de un rayo y nace Tamuz. Con el tiempo dice que donde fue enterrado Nimrod, nace un árbol. Entonces
cada 25 de diciembre ella hacía adornar y llevaba dones, regalos a este árbol. Y esa costumbre se propaga hacia todo el mundo. ¿Cuándo? No se olvide que Nimrod fue esta persona que hace la torre de Babel. Y Dios, Elohim, después lo desparrama todo con lengua diferente. ¿Está? Lenguas matriciales. De ahí se multiplican las distintas lenguas, idiomas. Entonces, esa cultura de Semiramis y Nimrod y Tamuz se propaga a todo nuestro pequeño mundo. Y así nacen las distintas leyendas. Nosotros tenemos una palabra escrita que es la voluntad de nuestro Elohim, donde dice si debemos festejar o no esto. Y no es una fiesta Elohim festejar el 25 de diciembre. Es una fiesta impuesta por el Imperio Romano. Lo acabamos de ver. Hay personas que murieron para mantener viva y que llegue a nuestras manos lo que hoy llamamos Biblia. Hay personas que dieron su vida. Lo vamos a encontrar en el libro de Macabeos 1 y Macabeo 2. Es un libro que no lo tienen la mayoría de las Biblias, como en la Reina Valera, pero sí la tienen las Biblias católicas, como en la Biblia de Jerusalén. Entonces, vamos a empezar en el capítulo 1. Capítulo 1, 7 dice: Alejandro Magno murió tras 12 años de reinado. Sus generales entraron en posesión del poder, cada uno en su región. ¿Está? Entonces muere Carlos Magno y al poder quedan sus generales. Uno de estos generales era Antíoco III, que estaba preso. Tiene un hijo que se llama Antíoco IV. Este Antíoco IV se hace llamar Antíoco Epifanes, que significa la manifestación de Dios. Él era la manifestación de Dios, él era el representante de Dios en la tierra. E impone leyes que debe acatar el pueblo judío. Vamos a ir viendo esto. Si hay alguna similitud, es pura coincidencia, dicen. Si hay alguna similitud con alguna religión que impone de que ellos son la representación de Dios en la tierra y que hay que acatar su edicto, vemos que ya ha sucedido antes. Macabeos 1, 10 dice: de ellos surgió un renuevo pecador, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. ¿Está? En el capítulo, versículo 20. En el año 143, después de vencer a Egipto, emprendió el camino de regreso, subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de luz, con todos sus accesorios, la mesa de la propiciación, los vasos de libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió de todo, ¿está? Entonces vemos que este Antíoco Epifanes, el que se hacía llamar la manifestación de Dios, o sea, que él era el representante de Dios en la tierra, entra y rompe todo lo que se encuentra en el templo, rompe todo, se roba todo, se lleva todo, ¿está? 2 años después, en el versículo 29 dice: 2 años después envió el rey a las ciudades de Judá al misarca. El misarca era una persona al servicio de cobrar del rey, de cobrar impuestos a los súbditos. Eso era, ¿está? El misarca, que se representó en Jerusalén con fuerte ejército. Habló dolosamente palabra de paz, y cuando hubo ganado la confianza, cayó de repente sobre la ciudad y la asestó de un duro golpe, matando a muchos del pueblo de Israel. Entonces el versículo 1.29 nos muestra que el rey manda a un emisario, a un misarca, a un cobrador de impuestos, el cual le habla bonitamente, en forma gentil, y cuando lo tiene a los de Jerusalén, dice que le asestó un duro golpe, matando a muchos del pueblo de Israel.
Tenían una maldad impresionante estas personas. Odiaban al pueblo de Elohim. Versículo 41. 1:41. El rey publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo. ¡Ay, qué bonito! ¿Vieron? El representante de Elohim, que él se hacía llamar, dice, publica un edicto que tenemos que hacer todo un solo pueblo. Ahora dice él que seamos todo un solo pueblo. Y que abandonaran cada uno sus peculiares costumbres. Los paganos acataron todo el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Si hay alguna parecido con otra religión en el cual dice que acaten sus leyes, que hagan culto a sus ídolos y no festejen más el sábado. ¿No le parece que esto se está cumpliendo de vuelta? Es así. Hay personas que se hacen llamar representantes de Dios en el mundo, de Dios en este mundo. Por favor. Lo encontramos en la Biblia de Jerusalén, Macabeos 1, versículo 44. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir el santuario, holocaustos, sacrificios, libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y los santos, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar cerdos y animales impuros, dejar sus hijos incircuncisos y volverse abominables con toda clase de impureza y profanaciones, de modo que olvidasen la ley, la legislación de nuestro Elohim, olvidasen la ley y cambiaran todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey morirá. Más claro, imposible. ¿Qué quieren hacer con esto? Este representante de Dios en el mundo, que no lo es, establece un nuevo régimen. Que no hagamos casos a lo que Elohim dejó como su legislación, a su ley, y ya nuestro Yeshua, nuestro Mesías, dijo, yo no he venido a abolir la ley, cuando muchos siguen diciendo, ya no estamos bajo la ley, y prefieren festejar las leyes impuestas por otro orden. No es el orden de Elohim, es el orden humano. Entonces, cuando te sientes de Navidad, el 24 de la noche, hacete la pregunta, ¿a quién estás sirviendo? ¿A quién estás festejando la fiesta? ¿A Elohim? ¿O al Imperio Romano? ¿O al culto dado por una persona que se hace llamar Epifanes, la manifestación de Dios? Dice, vamos a ver acá en el 1:52, dice, muchos del pueblo, todos los que abandonaron la ley, se unieron a ellos, causando males al país, y obligaron a Israel a ocultarse de toda su suerte de refugio, en toda suerte de refugios. El día 15 del mes de Kislev del año 145, levantó el rey sobre el altar del holocausto la abominación desoladora. También construyeron altares en las ciudades de alrededor de Judá, a las puertas de las casas y en las plazas quemaban incienso y rompían y acechaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. ¿Vieron? Entonces el 15 de Kislev, que hizo este tipo, puso una estatua que se llamó la abominación desoladora en el templo de nuestro Elohim. Puso una estatua, ¿para qué? Para que adorasen. Acá todas estas personas cuando levantaban templos hacían cosas no buenas dentro del templo. Se investigan, no quisiera decirlo yo, me parece impropio, pero hacían cosas no buenas dentro del templo, hacían asquerosidades. Dice que
a las puertas de las casas levantaban, quemaban inciensos en las plazas, en las puertas de las casas. Cuando sabemos que nuestro Elohim en los postes de nuestras casas, en las puertas de nuestras casas, nosotros por costumbre ponemos una mezuzá. Mezuzá es la jamba de la puerta. Ponemos una casita, una cajita, una mezuzá que tiene una inscripción para identificar que nosotros servimos a nuestro Elohim verdadero, a Yud-Hei Vav-Hei. Hay otras casas que no van a poner una mezuzá, pero van a poner un ídolo o una estampita. Yo sirvo a Elohim. Yo sirvo a Elohim y prefiero seguir las leyes de mi Elohim impuesto en lo que se llama Biblia, no lo que me enseñaron como costumbre y que es algo incorrecto. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué más hacían? Quemaban todo el libro de la ley que encontraban. ¿Está? Versículo 2. Ahora se pone interesante. Capítulo 2 de Macabeos 1. Por aquel tiempo, Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Jerobit de Joarib, dejó Jerusalén y fue a establecerse en Moadim. Tenía 5 hijos. Juan, por su nombre, Gadí, Simón llamado Tasí, Judas llamado Macabeo, Eleazar llamado Abarán y Jonatán llamado Afús. Entonces este Matatías va a empezar a cumplir un rol importante en esta historia. Es una persona que no se doblega ante el impuesto por este Epifanes y mata a uno que quiere seguir el edicto del rey. Hay un israelita que él va a querer sacrificar cosas en el santuario que ya está puesta la abominación desoladora, y Matatías corre y le corta el cuello y mata también a este representante del imperio romano, el griego en ese momento, y corre con sus hijos y con su familia y se ocultan en las montañas. Este Judas, que después se llama el martillo, que se llama Macabeo. Macabeo significa martillo. Este Judá, el martillo, Macabeos, es el que junta un grupo de 10.000 personas y hace guerra al imperio greco-sirio y los vence. El imperio greco-sirio era un imperio altamente entrenado en estrategia de guerra y llega a Jerusalén con 65.000 hombres guerreros, ¿ya? Plenamente entrenados, con una experiencia abismal. Y este Macabeo, Judas Macabeos, con solo 10.000 personas vence. Y ese es el gran milagro de la fiesta de Hanukkah. Después van a ver que gracias a la conquista de este Macabeo, de martillo, se festeja Hanukkah cada año en este tiempo. Si me permiten un segundito, voy a buscar. En el segundo libro de Macabeos encontramos un señor que se llama Eleazar. Segundo libro de Macabeos 6:18 dice: a Eleazar, uno de los principales escribas, varón de ya avanzada edad, de muy noble aspecto, lo forzaron a abrir la boca y a comer carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida infame, marchaba voluntariamente al suplicio del apelamiento. Versículo 23, segunda Macabeos 6:23. Pero él, tomando una noble resolución digna de su edad, de la prestancia a su ancianidad, de su experimentada y ejemplares canas, de su inmejorable proceder desde niño y sobre todo de la legislación santa dada por Dios,
se mostró consecuente consigo, diciendo que se le mandara pronto al Hades, porque a nuestra edad no es digno fingir, no sea que muchos jóvenes, creyendo que Eleazar a sus 90 años se ha pasado a las costumbres paganas. La tenía clara Eleazar. Prefería morir antes de dar un mal ejemplo. No solo eso, sino no darle el honor que le corresponde a nuestro Elohim. Entonces, tenemos documentación precisa y clara en el libro de Macabeo, donde personas mueren por obedecer la ley de nuestro Elohim, mueren por preservar los libros que hoy tenemos en nuestras manos, llamado Biblia. Dios respalda siempre a aquellas personas que siguen su voluntad. Dios no respalda a aquellas personas que no siguen su voluntad. Vuelvo a decir, este 25 de diciembre, este 24 de la noche, pregúntate a quién estás sirviendo. A alguien que estableció una legislación que debes festejar el 25 de diciembre, o estás festejando la voluntad de Dios. En el capítulo 10 de Segunda de Macabeo 10:8 dice: por público decreto y voto prescribieron que toda la nación de los judíos celebrara anualmente aquellos mismos días. ¿Qué cosa? La conmemoración del templo. Entonces ellos, el pueblo judío, por resolución, por decreto, estableció hacer una fiesta judía. No es una fiesta de Elohim, es una fiesta judía. La fiesta de Elohim lo van a encontrar en Levítico. Esta es una fiesta judía, que vuelvan a conmemorar la rededicación del templo. Es un honor festejar de que ellos conquistaron otra vez Jerusalén por la voluntad de Elohim. Con pocos hombres que no eran guerreros, hicieron frente a estos grecosirios, vencieron la batalla, limpiaron el templo, lo reconstruyeron. Había partes que quitaron, que son piedras enormes, quitaron y volvieron a hacer los altares de nuestro Elohim. Hay una leyenda que cuenta de que prenden la menorá y buscan aceite, encuentran aceite, pero ese aceite servía para un solo día. Tenían que ir 4 días de viaje a un pueblo para buscar nuevo aceite y 4 días de vuelta, son 8 días. ¿Y saben qué pasó? Dice la leyenda que el aceite que era para un día duró los 8 días en la menorá. Entonces hoy se hace ese festejo recordando de que grandes hombres de Dios dieron su vida por darle honor a nuestro rey, dieron su vida, pudieron obtener otra vez el templo y se produjo el milagro. Lo de la menorá no está escrito, no está escrito en la Biblia, es una leyenda, pero se lo practica. ¿Está? Entonces, en cada casa de un judío o que alguno que tenga creencia judía, se prende una menorá de 9 brazos, siempre hacia una ventana, el lado opuesto de la mezuzá, para que la gente de afuera lo pueda ver. Antes se ponía en las calles. Bueno, ahí si quieren investigar esto, lo pueden investigar. Con esto quería mostrarle de que leamos un poco, investiguemos un poco si es correcto festejar la Navidad o no. Y yo por mi parte, yo festejo las fiestas de Elohim y algunas fiestas del pueblo judío, que no están, si uno no lo obedece a la fiesta del pueblo judío, no es un pecado, ¿está? Pero sí debemos obedecer a las fiestas impuestas por nuestro Elohim. Aclaro también que no festejo Navidad, no es algo impuesto por nuestro Señor Yahweh,
por lo tanto no lo festejo, me parece una falta de respeto. Tampoco se hacen árboles de Navidad en mi casa. Se le enseña la verdad a los chicos. Cuando hay oportunidad se comenta la verdad adelante de gente que pregunta por qué no hacemos los arbolitos de Navidad. Se le dice la verdad, no mentiras. Bueno, esto quería compartir con ustedes. Espero que sea de provecho y que no se sientan ofendidos. Solamente quise decir la verdad. Que Dios los bendiga. Shalom, shalom.